resonando. Bueno, podemos decir quién ganó el Ramírez, Oscar? ¿Cómo estás, Oscar? Caso congelado, dice faltaba el whisky porque lo ganó un hielo, un caballo que se llama hielo. Bueno, ¿cuánto ganaste, Pablo? ¿Ganaste o perdiste? ¿Le habías apostado a hielo o le habías apostado a fuego? A fuego. A tierra. Buenas noches para todos, resonando. Buenas noches. Para la audiencia. 1330 del Vial Fénix, 21 y 5. Nos atrasó un poquito el Ramírez. ¿Repetimos el celular, William? Sí, cómo no. Para mandar mensajes. 099-600-289. Repito, 099-600-289. Y le vamos a decir a los oyentes que manden opiniones del programa. Ahí está. Opiniones críticas, que digan lo que no les gusta. No quiero que digan lo que les gusta. El blog para la información. www.resonandoenfénix. Ponen Resonando en Fénix y sale blog.blogspot.com. Le pueden dejar algún mensaje a Oscar al 2409-0837. Y los videos los estamos levantando en el canal de YouTube Resonando 2013. Ahí están todos los videos. Y este también va a estar. Y este también va a estar. Y este también va a estar. Y también le agradecemos a los amigos que participan mandando mensajes de texto y también participan viendo los videos, porque estuvimos viendo unos mensajes de algunos suscriptores del canal y le agradecemos. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy, Oscar? Pablo, ¿qué hacemos hoy? Y como mirá, como yo sé que tú hiciste un artículo, un trabajo, ¿no? Que está lindo el trabajo para... Y como dirías tú de mí, que yo soy economicista, ¿no? O sea que creo más que en los factores económicos para hacer el análisis de la realidad, que son bastante determinantes. La veo por ese lado. Pero vos sabés que vamos a decir, antes que nada vamos a decir algo de Pluna muy breve, ¿no? Es una duda que tengo. Estoy esperando que algún abogado, yo le escribí a nuestro amigo Soye, pero todavía no me ha contestado. Le mandé un correo. Mandé un correo. ¿Qué le pusiste? Tengo una duda. ¿Qué duda tenés? El asunto de la asociación esta de Pluna con Campiani y compañía en el año 2007, que se empieza a pergeñar en el año 2006, termina en que Leadgate, o sea, Pluna Sociedad Anónima, que era una sociedad en la cual el Estado tenía el 25% de las acciones, en realidad había una truchada ahí porque Leadgate no tenía el 75%, ¿sabes? Porque era ilegal, claro, porque la ley que habilita la privatización de Pluna obliga a que haya una participación nacional mayoritaria. Entonces crean una cosa que creo que se llamaba SOA, que no me acuerdo, Sociedad Operadora Aeronáutico, algo así, un engendro, que era lo mismo Leadgate, para que tenía, no sé, como un 27% de las acciones, porque Leadgate no podía tener el 75% de las acciones. Entonces hicieron una ficción jurídica en la cual estaba, obviamente, involucrado el Estado para violar la ley. Pero bueno, esa no es la duda. Eso es, ahora cuando estaba hablando del tema me surge, porque esto siempre es una cosa que tiene tanta punta que cada vez que lo agarrás, es muy complejo. Aparece una punta distinta. Pero hay una punta que el otro día me puse a pensar. El asunto es así. Pluna Sociedad Anónima compra los aviones, ¿verdad? Con un crédito que le da Scotiabank, ¿no? Que se había quedado, o se quedó después, no estoy seguro, con el Banco Comercial. Pero bueno, compra con un crédito de Scotiabank, compra los aviones. Y el Estado uruguayo garantiza la operación. ¿Ah? Hasta ahí es más o menos lo que todo el mundo sabe, ¿verdad? Ahora cuando salta todo este lío de la ley, hacer una ley para que los aviones no entren al concurso de acreedores, ¿verdad? Cuando se decreta el concurso de acreedores, que es algo parecido a la quiebra, en la cual van todos los acreedores y se arma una bolsa con todos los activos de la empresa, se liquida y los acreedores cada uno se cobra de acuerdo a
al lugar de preeminencia que tiene, la crecencia y a la cantidad del crédito que tiene contra la empresa, cobra, ¿verdad? Eso en definitiva es el proceso de la quiebra, ¿no? El gobierno hace esa famosa ley absurda que la redacta Olivera García, el profesorón, como decía el doctor Salle, la redacta del profesorón, que termina siendo declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Todo eso ya lo hemos hablado, no vamos a entrar en eso. Pero a mí me surgió una duda, digo, pero un poquito. Si el Estado en su momento garantiza la compra de los aviones, el procedimiento comercial habitual, ¿no?, es que si alguien pone el dinero para hacer una operación o garantiza la operación, en este caso el Estado, al garantizar el crédito es prácticamente lo mismo que hubiera puesto la plata, porque no hay diferencia. El Estado podía tomar una cantidad de deuda externa que para el Estado uruguayo no era tan grande, 130 y pico millones de dólares, y poner la plata. Bueno, se elige el camino de garantizar el crédito de Scotiabank para comprar los aviones. Digo, ¿qué es lo normal que se haga? Lo normal es que se trague, prenda o hipoteca, no sé, en el caso de los aviones, qué es lo que corresponde, sobre los bienes. ¿Precisamente para qué? Bueno, para evitar que el deudor venda el deudor, o sea, el dueño de los aviones, o sea, Pluna Sociedad Anónima, en la cual el Estado tenía solo el 25%, ya no tenía poder de decisión, venda los aviones, por ejemplo, para evitar, en la mejor hipótesis, dejando de lado la posibilidad de un dolo, de una estafa, que fue lo que realmente ocurrió, pero dejando de lado esa posibilidad, en la mejor de las hipótesis, si la empresa marcha mal, para evitar que los aviones caigan en un concurso de acreedores. Si el Estado es el que puso la plata para comprarlo, en este caso no puso la plata, pero puso la garantía, lo lógico es que meta una hipoteca, y en ese caso el Estado hubiera tenido la preeminencia entre los acreedores, porque la hipoteca, si alguien está escuchando que es abogado, que me aclare, ¿no?, si hay algo para aclarar acá, pero yo creo que entonces es un tema de gran importancia, porque si aparentemente no se estableció ni la prenda ni la hipoteca de los aviones, si no, no hubiera habido necesidad de hacer esa ley, porque si el Estado tiene la prenda o la hipoteca, los demás acreedores vienen después en la cola. Primero cobra el acreedor hipotecario, el acreedor prendario, se remata el bien, y el primero que cobra es el acreedor hipotecario. Después vienen los demás y van por las obras. Si se cubre lo que queda de crédito con el remate, los demás integrantes del concurso van a ese remanente. Y bueno, esa era mi duda, ¿no? Si realmente todo parece indicar que no prendaron ni hipotecaron los aviones. Yo no sé si hay alguna razón en el carácter de la operación jurídica que lo impedía, ¿no? Si no, es otro elemento más que tiende hacia una grave irregularidad en la operación, ¿no? Porque el Estado debía ser acreedor prendario, hipotecario de esos aviones, haber tenido la preeminencia en el cobro, en el remate de los aviones, y no haber tenido ninguna necesidad y bueno, si quería quedarse con los aviones, como sucede con cualquier remate judicial, cualquier propiedad, se presenta con el crédito, y si no hay ofertas mayores, se queda con el crédito. O sea, porque el Estado seguía pagando la hipoteca, o sea, la deuda que tenía una sociedad anónima con el Scotiabank, porque era garante de la operación. Entonces, pero bueno, se queda con los aviones con el crédito. Bueno, esa era la duda. Así que si hay algún abogado en la vuelta, lo invitamos a que nos aclare la oscuridad. Bueno, y bueno, vamos a tratar dos temas, ¿no? Uno, vamos a ver cómo andamos de tiempo, no me di el tiempo, así que puede ser que nos dé, puede ser que no nos dé, pero uno es, hay unas declaraciones de Mujica, que habló, como siempre, Mujica habla de todo, habló de no sé cuántas cosas, ni me acuerdo, de todo, habló de varias cosas,
hasta de que somos viejos, de que no sé qué, bueno. Pero en todas esas cosas que se mete el hombre que a uno lo sorprende muchas veces, ¿no? Porque saca temas así como de la galera, ¿no? Dice lo siguiente: a esta altura deberíamos plantearnos si seguimos o no con un dólar que es la moneda nacional de un país, pero que también la usamos como metro para la economía del mundo. Y resulta que el tamaño del metro lo cambian 2x3, que hasta parece de goma. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con eso? El comercio necesita un sistema de intercambio y que no sea joda. O sea, acá en esta frase dice varias cosas, ¿verdad? Dice que el dólar lo usamos como un metro. Bueno, vamos a ser un poquito más precisos. Lo usamos como el dólar tiene, me atrevería a decir yo, básicamente dos funciones en el internacional. Uno es la moneda de reserva. O sea, los bancos centrales tienen una cosa que se llama, en inglés le dicen forex, o sea, las reservas externas, reservas en moneda extranjera, moneda dura, y no sé si todos los bancos centrales del mundo, pero la mayoría lo tienen, una gran parte de esas reservas en dólares, o sea que la moneda de reserva, y otra moneda de intercambio, o sea, los intercambios están nominados en dólares. Uno pide una cotización de una máquina en China y se la cotizan en dólares, salvo que pida que se la cotice en otra moneda. Claro, bueno, en Europa no, en Europa se maneja mucho el euro, ¿verdad? Pero en general en el mundo la moneda de intercambio es el dólar. O sea que Mujica dice que el metro, lo llama el metro, bueno, en fin, su manera de llamarlo no va a la esencia de la cosa, cambia 2x3 que hasta parece de goma. Efectivamente, la cotización del dólar está permanentemente cambiando. La cotización contra qué, bueno, hay varias maneras contra las cuales tirar el dólar. En el trabajo me quedó una, que es la cotización contra una canasta de otras monedas, ¿no? Pero esa la vamos a introducir después. Nosotros, como hace tiempo que estábamos, es un tema que hemos estudiado mucho y hace tiempo que queríamos escribir algo, aprovechamos, ¿no?, el piecito que nos da el presidente para prenderle cartucho al tema, ¿no? Entonces decimos, en efecto el dólar es un metro que lo cambian 2x3 hasta que parece goma, y entonces hicimos una serie de gráficas, en primer lugar para ver cómo cambia el metro, ¿no? Tomamos como punto de partida el año 1969. El año 1969 lo tomamos como punto de partida porque es el año que más lejano, digamos, en el cual el Instituto Nacional de Estadística publica estadísticas sobre el tipo de cambio en Uruguay. O sea, sin ir a buscar, se pueden conseguir las estadísticas más atrás, pero hay que ir a buscar los libros, ¿no? Y es un periodo de tiempo lo suficientemente alto. Entonces acá tenemos la primera gráfica, sacamos la cuenta para que fuera más fácil de medir el poder adquisitivo del dólar en oro. Entonces sacamos la cuenta, ¿cuánto oro compraban, cuántas onzas de oro compran 100 dólares? Y acá vemos, en el año 1969 100 dólares compraban aproximadamente 2,5 onzas de oro. O sea, la onza de oro estaba a 40 dólares, lo mismo, ¿no? Decimos que vemos, digo, porque lo estamos filmando, digo, para el video, y que después video, claro, después va a quedar el artículo en el blog. Después el artículo se va a subir y lo vamos a mandar pero por electrónico. Pero a manera de ilustración queda en el video también. Lo que miren en YouTube ya ven la gráfica. Entonces vemos cómo va cayendo a lo largo del tiempo, al momento que sube un poco la cotización, el poder adquisitivo del dólar, ¿verdad? Pero en general tiende a caer. Y llegamos al año 2013, el año 2012 era todavía menos el poder adquisitivo del dólar, del dólar exactamente en relación al oro. La onza Troy de oro cerró como a 1.600, 1.700 dólares. Este año bajó bastante el oro, o sea, subió el dólar. Después vamos a hacer intentar una explicación de por qué pasó eso, además, el fondo de la cuestión. Pero la onza
Troy de oro cierra a $1.200 aproximadamente. O sea que $100 compran 0,08 creo que da la cuenta onza, ¿no? Pero da, lo importante es ver la tendencia de ganancia. O sea, el dólar es de goma, pero baja, ¿verdad? O sea, coyunturalmente sube, pero en el largo plazo la tendencia es bajista. Hicimos otra gráfica en relación a otro producto esencial, ¿verdad? Que no tiene el mismo significado exactamente que el oro, pero es también vital para el funcionamiento de la economía mundial. Es la única sustancia por ahora, que está en condiciones de mover el mundo, digamos, mover los vehículos, que es el petróleo, ¿verdad? O sea, el petróleo tiene muchos usos, pero el más importante, el más vital para la economía, es que es la forma condensada de energía. Entonces, hacemos la misma operación. ¿Cuántos barriles de petróleo compran $100? En el año 1969 compraban 30 barriles de petróleo. Después fue bajando, 30, 29, en fin. Hay una caída grande alrededor de 1975, que pasa a comprar algo más de 10 barriles, o sea, de 30 pasa a 10, a comprar 10 barriles. Y así sigue cayendo. Y hoy $100 compra más o menos un décimo de barril de petróleo. Esto se refiere a precios del petróleo de Estados Unidos, ¿no? En realidad el precio que se usa tiene una diferencia, pero el precio que se usa Uruguay es como referencia es el crudo Brent. Este es el West Texas. Este es el West Texas, ¿sí? West Texas Intermediate. Bueno, o sea, de comprar 30 barriles pasa a comprar un barril, ¿no? $100 están comprando aproximadamente un barril de petróleo. O sea, entonces la conclusión es que en estos 44 años que van del año 1969, tomamos una perspectiva histórica, nos parece lo suficientemente amplia como para poder hablar de una tendencia de largo plazo, ¿verdad? En este periodo hubo época de crisis, época de auge económico, hubo épocas de todo. O sea que no es tomado un periodo que lo elegimos porque da algo, no. Bueno, el oro lo tomamos porque es refugio histórico, final de valor y patrón monetario para muchas economías hasta principios del siglo XX. Es en la crisis, después de la crisis del 29, que el mundo abandona el patrón oro, prácticamente todo el mundo. Creo que Inglaterra lo mantuvo un tiempo, pero le fue muy mal y lo abandonó, ¿no? Pero el oro sigue estando ahí, ¿no? Como valor de reserva, como moneda de reserva, como refugio. Cuando hay crisis, los capitales salen corriendo a comprar oro, ¿verdad? Y el petróleo, bueno, ya explicamos la importancia que tiene, ¿no? En ambos casos han perdido, en un caso perdió el 96% del valor y en otro perdió el 97% de su valor. El petróleo en relación al oro, el dólar en relación al oro y en relación al petróleo. Esa es, digamos, las dos primeras gráficas, las dos primeras cosas con las cuales nos parecía bueno medir el poder adquisitivo del dólar, la transición, el cambio del poder adquisitivo del dólar a lo largo del tiempo. Y después utilizamos otro factor, ¿verdad? Que es el poder adquisitivo del dólar en Estados Unidos. O sea, lo que viene a ser el índice de precios al consumo, el IPC de Estados Unidos, que allá se llama CPI en inglés, CPI All Urban Consumers, o sea, todos los consumidores urbanos, así lo llama el buró de la Oficina de Estadísticas Laborales,
Hicimos la misma operación, hicimos lo que en matemáticas se llama la recíproca, creo que es 1 dividido, y ver, digamos, el poder adquisitivo del dólar es inverso al índice de precio, cómo evoluciona, ¿no? Entonces, de un índice de aproximadamente 2,70 en el año 1969, hoy estamos en aproximadamente 0,50. O sea, el dólar ha perdido dentro de Estados Unidos un 84 más o menos por ciento de su valor. 84%. O sea, tiene poder adquisitivo de 16% del que tenía en aquella época. Por lo que lo mismo, se necesitan casi 7 dólares para comprar la misma canasta de productos en 2013 que se compraba con $1 en 1969. O sea que, efectivamente, el dólar es un metro de goma, pero es una goma que, no sé si decir que se achica cada vez más o se estira cada vez más, digamos que se achica cada vez más, ¿no? En vez de tirarse, se achica cada vez más el metro. Bueno, pero bueno, ¿qué pasa en el Uruguay? Porque nosotros no hicimos esto, el objetivo de este trabajo no era ir al tema internacional, ¿no? En el Uruguay pasa lo que cualquiera que lo piense 2 minutos tiene que pasar. El dólar, si pierde poder adquisitivo en Estados Unidos, también lo hace a nivel internacional. O sea, vimos que pierde más poder adquisitivo dentro de Estados Unidos que el que pierde en relación a dos commodities como son el oro y el petróleo, pero en ambos casos la pérdida es muy significativa. Y es perfectamente esperable que lo pierda también en el Uruguay, ¿no? Entonces, pero en el Uruguay ese proceso está enmascarado. O sea, lo vamos a decir en esos términos porque lo pensamos y dijimos, claro, ¿por qué no es tan evidente en el Uruguay? Y no es tan evidente porque el proceso está enmascarado. ¿Por qué está enmascarado? Porque en el Uruguay pasa que el dólar aumenta su poder adquisitivo en relación al peso uruguayo. O sea, la cotización o el tipo de cambio del peso uruguayo, del dólar frente al peso uruguayo, tiende a caer el poder adquisitivo del peso uruguayo. O sea, un dólar vale cada vez más pesos uruguayos a lo largo del tiempo. Es muy difícil sacar la cuenta de decir cuántos pesos uruguayos de hoy valía un dólar en el año 1969. Se puede sacar, yo no lo saqué, la verdad. Porque, ¿qué pasa? Todos los números están hechos en relación al peso uruguayo. Después hubo como 2 o 3 agregadas de cero, ¿no? Ustedes se acuerdan. Pero bueno, en definitiva, entonces ese proceso enmascara la pérdida de poder adquisitivo del dólar o la inflación en dólares que hay en el Uruguay. Porque nosotros vemos que las dos cosas aumentan. Aumenta el índice de precio a consumo, o sea, aumenta la inflación, o sea, disminuye el poder adquisitivo de la moneda en términos de artículos que necesitamos comprar para comer, para vestirnos, para transportarnos, para todo lo demás. Pero también aumenta el dólar, entonces. Pero la tasa de aumento de ambos es distinta en el largo del tiempo, y eso fue lo que nosotros, que ya habíamos hablado de este tema, ¿no? Hemos escrito sobre este tema, pero queríamos profundizar en eso y sobre todo graficarlo, porque la gráfica yo creo que ayudan a entender los fenómenos. Entonces hicimos acá una gráfica que dice evolución del índice de precio al consumo y la cotización del dólar en Uruguay. Esto al que está escuchando el programa por la radio a lo mejor no le queda muy claro, pero son dos series de columnas, ¿verdad? Como si fueran 2 líneas, y se ve que la inflación ha subido mucho más que la devaluación. O sea, el dólar ha perdido poder adquisitivo en Uruguay, igual que lo hizo en el resto del mundo.
que cosa que además no es otra cosa que absolutamente lógica, ¿verdad? Porque si pierde poder adquisitivo en Estados Unidos, si compra menos oro, si compra menos petróleo, va a comprar menos cosas en Uruguay. Por más que expresado en pesos, el precio del dólar, el valor del dólar en el país, históricamente aumenta, ¿no? O sea, todos nos acordamos, por aquellas épocas, por los años 60, el dólar estaba en 11 pesos de aquello, ¿te acordás, Oscar? 11 pesos que eran, hoy serían, no sé, no, 11.000, no sé, 110.000, no sé cuánto sería, porque son pesos que después se cambió la moneda por lo menos 2 veces. Bueno, entonces, esta gráfica muestra que partiendo de un valor equivalente, el índice de la inflación estaría en más de 120 y el dólar estaría en aproximadamente 20, ¿verdad? Si nosotros sacamos la diferencia, entre ambas, la evolución, o sea, cuánto vale hoy, cuánto cayó el poder adquisitivo del dólar en pesos, y bueno, cayó 12 veces y media, ¿no? O sea, lo que se compraba en una canasta de productos en aquella época, hoy se compran 12 veces y media menos. Y hicimos esta otra gráfica dividiendo ambas variables, que esta gráfica mide la inflación en dólares, ¿verdad? Entonces es una curva ascendente, se podría buscar una tendencia, hacer una recta, pero tiene dos periodos de inflexión, de cambio, ¿verdad? O sea, hay dos periodos en los cuales el país tuvo una inflación negativa en dólares, o sea, el dólar aumentó su poder adquisitivo. ¿Cuáles fueron, Oscar? Periodos que el dólar aumentó su poder adquisitivo. Y bueno, después de las dos grandes devaluaciones, claro. Después de la ruptura de la tablita en noviembre de 1981 y después de la devaluación que se produjo en 2002. En realidad el dólar empezó a ganar poder adquisitivo a partir del año 1999 aproximadamente, porque empezó a acelerarse el ritmo de devaluación que estaba fijado por el gobierno, pero lo empezó a acelerar el gobierno, acá se ve, ¿no? Y ese proceso culmina en el año 2003 y después sí, después es una suba muy acelerada, tiene un breve periodo de estancamiento del poder adquisitivo del dólar que le coincide con la crisis internacional de 2008, pero inmediatamente recupera y hoy el poder adquisitivo del dólar que llega a ser, estamos hablando de índice, ¿no? Acá no vamos a decir que son unidades de ningún tipo de unidad específico, digamos, de menos de 2, hoy está en más de 5, ¿verdad? O sea más que duplicado o ha perdido más de la mitad de su poder adquisitivo el dólar en la canasta de artículos esta promedio que mide el IPC, ¿no? Bueno, o sea que, en definitiva, el proceso es de una gran importancia, es una gran importancia económica, porque no es un proceso grueso, muy grande, y no es lineal. Tiene, como dijimos, dos periodos de interrupción, y ya dijimos cuáles son. Bueno, ahora, ¿qué importancia tiene esto para nuestra economía? Bueno, nosotros pensamos que por lo menos tiene dos aspectos, ¿no? Uno es que el aumento de la caída del poder adquisitivo del dólar, si es más acelerado de lo que es en nuestros socios comerciales, nos resta competitividad, ¿no? De eso se habla mucho, ¿verdad? Tema que se habla. Y hace que al país le resulte barato importar, o sea, aumenta la tendencia a las importaciones y disminuye la tendencia a las exportaciones. ¿Y qué nos queda para exportar en ese caso? En la medida que el poder adquisitivo del dólar
el mercado interno cae. Bueno, nos queda para exportar los productos de los commodities, ¿verdad? Los productos en los cuales tenemos una gran ventaja comparativa por la abundancia del recurso tierra, sol, agua, qué sé yo, y tendemos a importar todo lo demás, que es lo que está pasando ahora, ¿verdad? Lo que es visible, lo que se llama también primarización de las exportaciones, que es un proceso que también hemos graficado y hemos hecho un trabajo recientemente, que tiene que ver, no es la única causa, no es esta, no es monetaria, pero el factor monetario es importante en su desarrollo. Y el otro aspecto clave en el que tiene esto relevante es la deuda pública, ¿no? La deuda pública estaba nominada hasta el año 2003 casi exclusivamente en dólares. Había una parte de la deuda pública nominada en pesos, que eran emisiones que hacía letra de regulación monetaria, que hacía el Banco Central, pero era de menor cuantía, y después había cantidades mucho menores nominadas en yenes, en euros y no sé si alguna otra moneda, ¿no? Entonces, el grueso estaba en dólares. Así que tenemos dos aspectos. Uno, la competitividad, y otro, la deuda pública. La deuda pública, decíamos que antes de que llegara el fraude amplio, vamos a decir, como decimos siempre, al gobierno, estaba básicamente nominada en dólares. ¿Qué te parece si leemos los mensajes? ¿Cómo no? Porque como empezamos un poquito tarde por la transmisión de Ramírez, Y después los mensajes me gustaría agregar. no tenemos interrupción. ¿Cómo no? Vamos a ver pregunta. ¿El nuevo presidente del BCU es aquel que estaba en Lindolfo en la foto a la derecha de Lorenzo? A la fruta. Ah, sí, sí, la foto, claro, en el Me restaurante. parece que el que estaba en la foto a la derecha de Lorenzo La derecha de Lorenzo. era Gabriel Papa. Sí, para mí era Papa, sí, también. Era Papa que no... Que era asesor en el Ministerio de No, Economía. no es el presidente, que era un asesor del Ministerio de Que no Economía, es- que no- había no- sido... no era- ¿Sabés? Gabriel Papa estaba en Brecha, en la parte económica de Brecha. De ahí saltó Al Ministerio. Bueno, tenemos otro mensaje. Por eso siempre es mejor negocio comprar tierra que dólares. Saludos. Luis Córdoba. Sí, obviamente. Tener dólares es estar en una cosa que va perdiendo permanentemente este valor, ¿no? Bueno, acá dice UTE sube 8%, también es Inocencio, mientras gasta fortunas en propaganda televisiva siendo un ente monopólico. Gonzalo, el ingeniero Chanta. Bueno, acá se refiere obviamente supongo yo, al presidente de UTE, que se llama Gonzalo. Después hacer un trabajo de otro Gonzalo más adelante, si no aquí. No, le mandamos saludos a la audiencia. Bueno, saludo a la audiencia. Y sí, lo de la publicidad de las empresas públicas es algo que es indignante, ¿no? Sí. Porque uno sabe perfectamente que se están pagando, Y el tari- con los dineros públicos están pagando la campaña electoral. Y el tarifazo, ¿no? Como- Y el tarifazo. Pero no, el tema es que están pagando la campaña electoral con los dineros públicos. Pues después, lo mismo que hacen los blancos y los colorados, Claro, no, claro. nada nuevo acá. Sí, sí, la misma estrategia. La misma estrategia, yo te doy publicidad, me la vas poniendo en la cuenta. Cuando yo tengo que ir en la campaña electoral a comprar el minuto y te seguro el segundo, no le sale lo mismo a Gonzalo Abella, como decir un amigo, no le sale lo mismo a Gonzalo Abella, no sé si va a comprar campaña publicidad en la televisión, pero no le sale lo mismo a Gonzalo Abella que le sale al fraude, porque el fraude ya puso una montaña de guita, ¿no? Ajena, pero la puso. Bueno, volvemos al tema. No, lo que quería decir cortito es Dale, esto. dale. Digo que no lo mencionaste ahí al tema de la palabra, digo, ¿no? Igual lo dijiste, digo, ¿no? El tema del atraso cambiario. El tema del atraso cambiario, que el dólar no sigue la tendencia del movimiento del IPC, del índice de los precios de consumo nacional. Es lo mismo, sí. ¿Ah? Que eso, digo, Es otra manera de es llamar otra manera de llamarlo, que uno sí lo ve. digo, inflación en dólares. claro.
y también atraso cambiario. Lo que pasa es que el atraso cambiario, entonces empiezan a ver si el tema de los precios relativos, qué sé yo, la entreveran un poco, pero es lo mismo. En definitiva, es el atraso cambiario. Bueno, pero ¿qué pasa? Porque hay algo que no se habla nunca. La relación del país con el oro. No, tuvimos. No tenemos. Bueno, pero hay una relación con el oro, ¿verdad? ¿O no? O sea, Y Jorgito también tuvo una relación con el oro. ahí está. Esta información la vamos a verificar, pero entre 2000 y 2001 tenemos una fuente ahí, pero la vamos a verificar. El gobierno de Jorge Valle vendió lo que quedaba de oro. Vendió 56 toneladas quedaban. Que en aquel momento valían entre 500, alrededor de 500 millones de dólares. Y hoy valdrían 2.100 millones de dólares. La vendió. Entonces, nosotros decimos que en aquel momento el país, hasta ese momento, tenía un manejo monetario que podía llamarlo inteligente, porque tenía deuda en una moneda como el dólar, que pierde permanentemente valor, poder adquisitivo, y tenía reservas en una cosa que, por más que su precio puede fluctuar, y fluctuar muy violentamente en dólar, y puede caer, porque el precio del dólar había subido en el año 81, creo, llegó a 800 dólares y después se derrumbó, y cuando Jorge Valle lo vendió estaban algo más de 200. El precio puede fluctuar mucho, pero en el largo plazo el oro es el oro. ¿Y por qué es así? Porque el oro es una reserva de valor, por un lado, y tiene otra característica. ¿Por qué el dólar pierde valor? El peso pierde valor, el euro pierde valor, el yen pierde valor, todo pierde valor. ¿Por qué? Porque el Banco Central lo puede emitir a voluntad. O sea, los bancos centrales tienen la maquinita, pero no hay maquinita de oro. El oro es el que hay. Y se produce un poquito. Todos los años se producen algunas toneladas. Sudáfrica produce, Rusia produce, hasta Uruguay produce algunos kilos de oro todos los años. Por ahí por Rivera. En Rivera. Pero son, comparativamente hablando, granitos. ¿Ah? Hay un número de miles de toneladas de oro, ahora no lo tengo en la cabeza, pero no son muchas, miles de toneladas de oro, y es todo el oro que hay en el planeta, es ese. Y ese oro es una reserva de valor. Entonces, Luis Córdoba hablaba de la tierra, ¿no? Pero bueno, la tierra, digamos, no es una cosa que se puede comprar y vender y llevar y traer, ¿verdad? Es una cosa fija, está bien. Para un país o para una persona es bueno tener tierra, ¿no? En el mediano o largo plazo, dependiendo de una serie de factores, también se va a apreciar, pero un banco central no puede tener una reserva de tierra, entonces tiene una reserva de oro. Bueno, el Uruguay vendió la reserva de oro y hizo otra manganeta, inventó la unidad indexada. En el 2003 inventa la unidad indexada. En 2003 estaba todavía Jorge Valle en el gobierno. Pero este es un operativo que se hace de acuerdo con, estamos seguros, por lo menos con Danilo Astori, ¿verdad? Con el contador Astori y en definitiva con el acuerdo del fraude amplio, de cambiar el manejo de la deuda y pasar a nominar una parte significativa de la deuda en unidad indexada. Nosotros acá hemos reconocido el trabajo de Juan Polidoro, de un amigo que la venía hace años jodiendo, mirá que la deuda en unidad indexada. Y hasta que un día pusimos a estudiar el tema también y tenía razón, era un tema de gran significación. Y entonces fue que hicimos este análisis histórico, que no es o sea, ahora le dimos una forma gráfica, pensamos que para volverlo a poner en la conciencia de la gente y para que sea más fácil de entender y de formarse una idea para la gente que no está en esto de los números. Pero, y Juan dice, el otro día tuvo en la 36 de mañana,
dice que, y tiene razón, la deuda se vuelve incalculable. El 47% de la deuda, él dijo esa cifra, nosotros la verificamos, estamos convencidos de que es así, el total de la deuda pública está expresado en unidades indexadas. Unidad indexada hay una parte en unidades reajustables que más o menos es parecido, no es exactamente igual, es peor todavía porque aumenta por el índice medio de salario y eso está aumentando más que la unidad indexada. Pero bueno, en definitiva, es incalculable porque si hoy se deben, la deuda se expresa en dólares, pero si esos dólares están en unidades indexadas, nadie sabe cuánto van a ser dentro de 20 años. Esos bonos que se emitieron hoy a 20 años, hay un bono emitido a 20, a 30 años, hasta no sé si 30 y pico de años, cuánto van a ser en el momento de pagarlo, nadie sabe. Estamos todos convencidos que va a ser muchísimo más que ahora. O sea, si en 1969 alguien hubiera debido $1000, supongamos que fuera sin intereses, y no hubiera tomado más deuda ni hubiera pagado nada, esos $1000, hoy debería $1000, ¿no? Lo que son $1000 en 1969, no sé, capaz que se compraba un auto, y hoy con $1000 no se compra ni se compran las 4 ruedas, un poco más, ¿no? Exagerando un poco. Bueno, pero si esa deuda, esos $1000, los hubiera pasado a unidades indexadas o a pesos reajustables por inflación, hoy debería $12.460. O sea, debería más de 12 veces más. Increíble. Entonces, ese es el negocio que está haciendo el país, pasando la deuda de pesos, que se agrava por el tema que decíamos del oro. ¿Cuántas reservas tiene de oro? Porque Uruguay tiene oro. Ah, ¿viste? No sabía. Tenemos oro en las reservas. ¿Cómo no? El Banco Central informa. Tenemos aproximadamente 10 millones de dólares de oro. O sea, son, bueno, no traje la cuenta. En el stock de reservas poco, muy poquito. Son 4 onzas, vamos a decir una palabrota, son unas poquitas onzas de oro o unos poquitos kilos de oro, en un total de 16.000 millones de dólares de reserva, es menos, es el 0,6 por mil, más o menos, no por ciento, 0,6 por mil del total. O sea, quedó ahí un restito, se ve que se olvidaron de llevárselo cuando lo vendieron. Se olvidaron de llevarse, wow, y quedó ahí. Entonces, William, reflejando un poco, sí, el negocio de contraer deudas en unidades indexadas, y que bien tú mencionaste al contador Astori, que me acuerdo bien que él decía de que teníamos deuda soberana en moneda nacional, más que nada lo que tenemos es una soberana deuda. Sí. Se está incrementando exponencialmente y como dice Polidoro, como dices tú, es incalculable los intereses que vamos a tener que pagar. Es un negociado ruinoso para el erario público, para el pueblo, y estos señores que están gestionando el manejo de la deuda, y hay alguien que se beneficia. Cuando hay alguien que pierde, están beneficiando a los acreedores, al pueblo no, que somos los que tenemos que estar pagando todo ¿no? Sí, todo este tema. ¿No? Entonces nosotros, este tema da para, el tema del oro tiene muchísima tela para cortarnos. Cualquiera se imagina desde el punto de vista económico, el oro es un tema de enorme envergadura, del cual aquí se habla muy poco. Se habla muy poco precisamente porque de ser un país, en una época se decía que era orista, tenía una política económica orista porque tenía las reservas en oro, pasamos a ser un país antiorista. Y esto es un tema en definitiva de política internacional, porque evidentemente todo esto está íntimamente unido. El oro, el petróleo, el dólar. Hay un libro que escribió Vivian Trías en el año, alrededor del año 1970, ¿verdad? No me acuerdo el título, pero lo pensaba mencionar, se me olvidó el título, pero que habla de todos estos Vivian Trías del Partido Socialista.
pero era otro partido socialista de otra época, en el cual explica precisamente porque, ¿qué pasa? Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se firma el acuerdo de Bretton Woods. Estados Unidos se le da el privilegio de ser el emisor de la moneda de reserva. El dólar pasa a ser moneda de reserva internacional. Pero asume una obligación, una contrapartida, que es tener unas reservas de oro tales que están en condiciones de que si cualquier banco central se presentaba con dólares, le iba a vender el oro que tenía a una tasa fija de 35 dólares por onza troy de oro. Entonces, pero Estados Unidos empezó a emitir dólares, empapelar el mundo, hasta que un día el gobierno francés, que tenía un tinte bastante independiente del imperialismo norteamericano, Charles de Gaulle, dice, bueno, ¿sabes qué? Te voy a empezar a mandar los dólares y vos me vas a empezar a mandar el oro. Y en 1971 Nixon declaró la inconvertibilidad del dólar en oro, o sea que en los hechos es un default, porque decirte no, ¿sabes qué? No te pago, chao. Es lo mismo que decirte no te pago. ¿Vos querés el oro? No, ¿sabes qué? Se acabó, no va más. Rompió unilateralmente los acuerdos de Bretton Woods, pero debido a su poder militar y económico, siguió teniendo la potestad de emitir la moneda de reserva. Eso, el ministro de Gaulle dijo que era el privilegio exorbitante, ¿no? Era un privilegio brutal, completamente inaceptable, que se aceptó por un tema de poder militar. Yo tengo los portaaviones y me tenéis que aceptar. Entonces, o sea que de alguna manera ver qué cantidad de reservas tiene un país nominadas en oro es ver qué nivel de independencia tiene de Estados Unidos. No es matemático, ahora van a ver la lista y van a dar cuenta que no son independientes un corno, pero desde el punto de vista económico, tener reservas en oro significa estar de alguna manera medio por fuera de la hegemonía ya. Y nosotros, no sé si la tabla vale la pena. ¿La mostramos? Sí, mostramos la tabla. Acá tenemos una lista de una serie de los países que tienen reservas significativas en oro. Uruguay no está, porque no tiene nada. Entonces vemos que el que tiene reservas más grandes es Estados Unidos, que tiene más o menos 8.000 toneladas de oro y que son un 75% de su total de reservas en moneda extranjera. Entre paréntesis, es una cifra ínfima. Estados Unidos tiene muy pocas reservas en moneda extranjera porque precisamente tiene el privilegio exorbitante. Entonces ellos dicen, no, nosotros no vamos a tener reserva en otras monedas, lo que tienen es insignificante. Pero lo que tienen, lo tienen casi todo en oro. Alemania, que tiene más de como 3.400 toneladas de oro, el 72% de sus reservas en oro. Está segundo en el ranking. El segundo. Después viene Italia, tiene 2.400 toneladas, el 71% de sus reservas. Francia, China. China es un caso aparte. China declara, estos son números de una institución, el Consejo Mundial del Oro, que lo toma del Fondo Monetario Internacional o del Banco de Arreglo de Transacciones suizo, el BIS, que está en Suiza. China tiene 1.000 toneladas de oro, declara. Sería el 1,6% nada más del total de sus reservas. Pero sobre China hay una gran incertidumbre, ¿no? En general los analistas opinan que China tiene mucho más oro del que declara, ¿verdad? Está Suiza, 1.000 toneladas, en fin, y ahí sigue para abajo, ¿no? Vamos a ver un poco a ver dónde aparecen los latinoamericanos que figuran en la lista. Está Venezuela, tiene 365 toneladas de oro. Vamos a declarar, las compró antes de Chávez, yo verifiqué eso. No es una cosa de Chávez, es anterior a Chávez, que son el 65% del total de sus reservas. Arabia Saudita tiene 320 toneladas, tiene un poco oro, pero ¿qué les importa si están llenos de petróleo? Lo mismo que Venezuela, ¿no? Claro. ¿Para qué quieren tener oro si están nadando en unos lagos de petróleo? El Reino Unido tiene menos oro, menos en términos absolutos,
El Líbano tiene mucho oro, 286 toneladas. No se puede decir que sea un país extremadamente rico ni grande, ¿verdad? Es un país chico que está en el medio de un permanente conflicto, sin embargo tiene buenas reservas de oro. Bueno, ahí viene España, Bélgica, Filipinas, qué sé yo, Suecia, México, otro país latinoamericano, 124 toneladas de oro, el 3 y pico por ciento de sus reservas. Grecia tiene mucho de sus reservas en oro, pero tiene muy pocas reservas. Bueno, yo qué sé, viene ahí. Después viene Brasil. Brasil tiene relativamente pocas reservas. Tiene 67 toneladas, que es menos del 1% del total de sus reservas, pero hay que aclarar que entre el 2012 y 2013 compró 33 toneladas, o sea, duplicó la cantidad de oro que tenía. Viene Argentina con 61 toneladas, el 7%, 7 y pico por ciento de su reserva. Esta las compró después de la crisis, Sí. Las compró Kirchner. Y bueno, después viene Perú al final, viene una cantidad relativamente pequeña, y el otro latinoamericano que figura es Ecuador. Y la pregunta, ¿y Uruguay? No, Uruguay no tiene nada. Uruguay tiene para ir a comprar lo que dijiste tú. Chivito, para ir a comprar un chivito de 27 de julio. Decirlo en términos de millones de dólares no es nada. Es infinitesimal. Y bueno, pero ¿por qué los bancos centrales tienen oro? ¿Por qué? Porque al final, ¿para qué lo querés? Digo, el oro no se come. O sea, como mecanismo de transacción internacional no es de uso habitual, aunque Irán lo está usando ahora como moneda para vender su petróleo. Y qué casualidad, viste que hicieron un acuerdo los iraníes con el tema de que levantan parte de las sanciones, o sea, le permiten exportar petróleo, lo tenían bloqueado por todos lados, le levantan parte de las sanciones a cambio de que congele su programa nuclear. Pero vos sabés que en una cláusula de ese acuerdo dice que le prohíben vender petróleo en oro. Este es un tema que Estados Unidos es casus belli, ¿verdad? O sea, motivo de invasión. Dicen que Saddam Hussein dijo que iba a vender el petróleo en euros y páfate, lo liquidaron. Y Gaddafi también. Gaddafi estaba en camino de hacer un banco central europeo, tenía importantes reservas en oro, y así le fue. Entonces, o sea que tiene una importancia política. Pero ¿por qué los bancos centrales tienen oro? Bueno, tienen oro porque un tema que hablamos primero, el tema del poder adquisitivo. Es algo que vos sabés que en el largo plazo va a conservar el valor, ¿tá? Porque no se puede emitir, no se puede fabricar en cantidades industriales. Y en segundo lugar, es un ancla en relación al petróleo. Hay una identidad, vamos a poner esa gráfica porque yo la tengo construida, hay una unidad muy importante, una identidad en el tiempo entre el precio del petróleo y el precio del oro. Eso quiere decir que cada vez más en el mundo el petróleo se está, en realidad, aunque no se diga, aunque no se mencione, se está transando en oro, porque no es casualidad que el precio de ambas cosas se mantenga relativamente unido en el tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso los bancos centrales tienen oro, ¿verdad? Una parte de su reserva en oro. Y bueno, yo qué sé, eso, lo que dijo el presidente, demuestra que él es consciente de eso, ¿no? Pero, como contratas otras cosas, marche preso, no toma ninguna medida al respecto, ¿no? Hay un par de mensajes por acá. Un abrazo combativo, compañero al firme escuchándolo. Próspero 2014 para ustedes, vuestra familia, saludos, el indio Tacuabé Lucero. Saludo al indio. Muchas gracias igualmente. Al indio. Y acá tenemos otro mensaje. Y la riqueza de tener agua dulce, ¿cuánto vale? Saludos, feliz año Milano. Saludos. La riqueza de tener agua dulce vale a Milano. Muchísimo. Vale. No cabe duda. Lo que pasa es que no es transable, ¿no? O sea, no, por ahora no es algo que se está importando, exportando, vendiendo. Por eso que no la hemos mencionado en el asunto. Bueno, Oscar, ¿cómo estamos? ¿Nos terminamos?
bueno, desearle un feliz año a todos los oyentes, ¿no? Feliz año, señor señores programa del oyentes. año y bueno, manden ahí, opinen sobre el programa.